Buenos días, chicos. Espero que hayan pasado estos días muy bien después de habernos pues un poco liberado de esta pandemia muy fuerte que tuvimos. Realmente espero de corazón que en sus familias, en cada una de sus familias, si es que llegó el virus, ya esté pues subsanado todo. Y si tuvieron alguna pérdida, pues realmente nuestro más sentido pésame a nombre de la familia liceísta. Pero bueno, tenemos que empezar un año lectivo un poco tarde, pero eso no significa que no vayamos a ver todos los contenidos propuestos. Como ustedes pueden ver en la diapositiva, yo soy la licenciada Tatiana Vera. Este año les voy a dar la materia de lectura crítica, una materia muy importante para su prueba de CENESID. Y el tema que vamos a ver hoy son elementos de la comunicación y los tipos de mensaje. En la clase de hoy, martes 2 de junio. ¿Qué significa comunicar? La comunicación, como significado básico, un significado muy elemental, es el proceso de transmitir e intercambiar un mensaje entre dos o más personas. No puede existir una comunicación con una sola persona. Mínimo deben ser dos. Y este proceso de transmisión, de intercambios de ideas, de pensamientos, de sensaciones, entre estas personas, que son aquellas que se conocen como emisor y receptor. Entonces, comunicación como su mensaje básico, el que encontramos aquí. Esta comunicación, o dentro de esta comunicación, intervienen algunos elementos, ¿sí? Podemos ver aquí. Los elementos que intervienen son 6. Estos 3 son los básicos, o sea, esos que usted conoció desde que estuvo en la escuela, ¿verdad? Tenemos el emisor. ¿Quién es el emisor? El emisor es la persona o personas que emiten un mensaje. Es el punto de partida del proceso de comunicación, el ser quien emite el mensaje. En este momento yo estoy siendo el emisor porque les estoy dando un mensaje. Puede ser una persona o pueden ser varias personas. En este caso, cuando hablamos de varias personas, cuando estamos en grupos, ¿verdad? Y no respetamos la orden de palabra y todo el mundo quiere hablar al mismo tiempo. Entonces ahí el mensaje se puede distorsionar un poco, pero básicamente ese es el concepto, ¿no? El emisor es la persona que inicia este proceso de comunicación, porque es quien va a dar un mensaje. Y el receptor es la persona o personas que reciben el mensaje, ¿ya? Por ejemplo, ustedes en este momento son los receptores, son varios, porque están recibiendo el mensaje que les estoy comunicando en este momento. El receptor puede ser emisor, claro que sí, en el momento en que hagamos clases sincrónicas más adelante y usted diga, Miss, le quiero hacer una consulta, en ese momento yo escucho, usted emite el mensaje, entonces usted será el emisor. Entonces el emisor puede ser receptor, el receptor se convierte en emisor y es un intercambio de funciones de acuerdo a quién esté hablando y quién esté receptando el mensaje. Y el mensaje es el contenido de la información que se envía, ¿verdad? Es esa idea, ese pensamiento, esa sensación, esa información que se están generando entre dos o más personas. Está compuesto de una combinación de sistemas de signos o símbolos que se transmiten por este concepto, idea o información. Entonces eso es lo básico que usted aprendió en la escuela, ¿verdad? Luego va al colegio y en el colegio le hablan de otros elementos que intervienen en la comunicación. ¿Sí? Le hablan de 3 elementos más, 3 más. El canal. ¿Qué es el canal? Es el medio físico por el que se envía el mensaje. ¿Sí? El aire es el medio físico más común de la comunicación y es esencial para generar los sonidos del lenguaje oral, ¿verdad? Pero también tenemos otros tipos de canal, por ejemplo el teléfono. Bueno, aquí hablamos del teléfono convencional, aunque ustedes pues obviamente lo que más usan es el celular, correo electrónico, la misma voz. Todos estos son diferentes canales. Tenemos también la imprenta, la radio, la televisión, todo tipo de ordenadores, y todos estos se perciben a través del receptor usando sus sentidos, el oído, la vista, incluso el olfato.
Entonces el canal es ese medio por donde yo estoy enviando el mensaje. En este momento, ¿cuál es el canal? Es este video, ¿verdad? ¿Qué es el código? Son los signos y reglas empleadas para enviar el mensaje. Estos signos pueden ser orales, cuando estoy utilizando con este momento el lenguaje, ¿verdad? Y este también puede ser diferente. Por ejemplo, cuando usted tenga que identificar un código, si fuera este momento, el código sería español. Pero si yo le digo, how are you, students? Fine. Oh, well. Entonces, en ese momento, el código cambia y ya no sería español, sino que sería inglés. Y si de pronto les hablo en francés, en italiano, etcétera, entonces ahí va cambiando el código. Por ahora, obviamente el español, que puede ser oral, y también tenemos códigos escritos, ¿no? Conforme al sistema de signos de habilidades de lectoescritura, es decir, cuando yo no estoy hablando, sino que le estoy enviando, por ejemplo, una carta. Pero si esta carta es en español, el código sigue siendo español. Si usted al abrir la carta le dicen, no sé, wash your hands, o le dice, cualquier otro idioma en el que usted use, o sea, que le tenga una frase de ese idioma, entonces el código será en ese idioma, ¿no? El contexto, que es otro elemento de la comunicación, aquí hablamos de la situación en la que se produce la comunicación. Incluye los factores emocionales, sociales y circunstanciales. ¿Qué significa el concepto? Perdón, el contexto. Aquí es cuando le está hablando, o sea, el por qué se genera la comunicación. En algunas partes también la nombran como referente y cuando usted vaya a la universidad le van a desglosar, le van a decir que contexto es uno y referente es otro. Son muy similares, ¿verdad? Pero aquí al colegio nosotros decimos contexto o referente. Vamos avanzando, ¿verdad? Entonces el contexto es, en otras palabras, el por qué. ¿Por qué me estoy comunicando contigo? Por ejemplo, el contexto de esta comunicación es generarte un contenido, ¿verdad? O dar una clase. Si yo no tuviera que dar una clase, no me estaría comunicando con usted. Ese es el contexto. La causa, ¿sí? Por ejemplo, si mi mamá me dice, Juan, tienes que venir a limpiar la casa. O sea, si la casa estuviera limpia, no hubiera esa comunicación. Entonces, el contexto es aseo de la casa o limpieza de la casa, ¿no? De acuerdo a lo que la comunicación genere. Ahora, aquí tenemos, por ejemplo, figuras que tienen que ver con el tema, ¿no? Tenemos en el primero, tenemos qué será lo que Homero le está diciendo a Marge para que ella se ponga así, ¿verdad? ¿Qué le dirá a ese Homero? Dios mío, que es tremendo. Entonces podemos ver que él es el que está hablando. ¿Por qué sé que es el que está hablando? Porque ahí dice que él es el emisor. Pero el mensaje que le está generando, ¿verdad? Que en este caso es hola, ¿verdad? A ella no le agrada mucho, seguramente Homero llega tardísimo, es más, ni siquiera ha llegado. Entonces ella obviamente ahí la vemos muy molesta, ¿verdad? Que ojo, ese también es un tipo de comunicarse, lo vamos a ver. Vemos que el canal, en este caso es el teléfono, y el contexto seguramente es una pelea o una llegada tarde, ¿verdad? Porque lo podemos sugerir por las expresiones. En el otro lado tenemos asimismo una imagen que nos habla, pues, nos resume de esto, ¿no? El emisor, el receptor. Mire, aquí por ejemplo podemos ver el emisor transmite la información, el receptor la recibe e inmediatamente se vuelve emisor cuando contesta y en este caso el emisor vuelve a ser receptor y es un ida y vuelta. El mensaje, que obviamente es el contenido, los códigos que pueden ser señas, pueden ser signos, pueden ser palabras, y el canal y el contexto que es la situación por el que se está generando esta comunicación. Chicos, este tema es facilito, he arrancado con un tema muy fácil, pero muy importante, porque si usted no logra reconocer estos ejemplos, estos elementos básicos, podría tener problemas en el momento no solo de comunicarse, sino de contestar unas preguntas que estas usted va a encontrar en Cenecit. Más adelante, en el segundo trimestre, ya vamos full ejercicios relacionados al Cenecit. Para eso, chicos, yo ya tengo, que les voy a mostrar,
tengo mi libro de Hawkins, y mírenme, todo esto, tengo, pero para divertirme con ustedes. Así que vamos despacito. Aquí tienen ustedes su actividad. Por favor, presten mucha atención. En la actividad número 1, ¿qué va a hacer usted? Va a realizar un mapa conceptual de los elementos de la comunicación. Usted pudo ver que en mi PowerPoint yo le he puesto solo letras, bueno, imágenes, pero letras, ¿no? Usted va a hacer un mapa conceptual de esos elementos, va a ser un mapa hermoso, porque a esta a mí le gustan las cosas muy bonitas, además que presentación es un punto muy importante en su nota. Ahora, usted va a realizar un mapa conceptual de estos elementos de la comunicación. Ojo, ahí dice dibujar. Dibujar 3 escenas que tengan que ver con la pandemia, ¿sí? Y en ellos identifica los elementos de la comunicación. ¿Cómo va a ser eso, no? Bueno, para quienes todavía no han entendido, me voy a poner por acá. Por ejemplo, vamos a suponer que yo dibujé esto. Estoy dibujando a 2 niños y aquí al uno le estoy poniendo cómo estás, amigo. De pronto vamos a decir que ahí yo voy a poner ¿cómo te fue en esta pandemia? Ya. Entonces ya tengo un dibujo que tenga que ver con la pandemia. O ¿te enfermaste en la pandemia? Y aquí al lado estoy poniendo los elementos, ¿sí? Aquí me falta uno. Ustedes tienen que identificar luego cuál es el que me falta. Entonces yo pongo aquí, el emisor es el hombre rubio, ¿verdad? O de pronto pongo el niño de camiseta turquesa, o pongo el chico que está a la izquierda. El receptor dice hombre de mano levantada, o de pronto si yo le puse aquí, ¿cómo te fue en la pandemia, Luis? Entonces el receptor será Luis. El mensaje, obviamente, el que está escrito aquí, ¿cómo estás, amigo? ¿Verdad? Pregunta cómo está. El código, el idioma castellano, recuerdan, pero si usted pone aquí, por ejemplo, how are you? Entonces el código será inglés. Si usted pone aquí no sé, en italiano, entonces el código será. El canal, como los dos están viéndose, que deberían estar con mascarilla si usted dibuja, los dos están viéndose, entonces aquí el canal es el aire, pero si de pronto están hablando por teléfono, el canal obviamente será el teléfono. Y me falta el contexto, ¿verdad? Yo sé que algunos sí identificaron rápido cuál me faltaba. El contexto es por qué. Entonces, ¿por qué? Porque le está preguntando cómo le fue la pandemia. ¿Cómo va a ser esta actividad 1? Va a ser una hoja donde va a ser el mapa conceptual a mano y vas a dibujar estas 3 escenas y va a detallar los elementos. ¿Sí? Luego, obviamente, tendrá que usted escanearla para que eso me pueda subir a Edmodo. Si usted no puede hacer eso, de pronto porque no tiene escáner, porque la impresora se le ha dañado, no hay problema, chicos. Véase entonces el mapa conceptual en Word, o sea, en la misma computadora, dibuja sus escenitas, les toma fotos con su celular, usted tiene WhatsApp web seguramente, pasa sus dibujos, copia y pega a Word. Vamos a suponer que tampoco tiene eso. Entonces usted me hace su hoja de Word y busca en internet 3 figuritas como la que yo busqué aquí y escribe al lado los elementos, ¿sí? Ahora, yo consideraré mucho quien dibujó, lo consideraré porque sé que son sus creaciones, pero si usted no puede hacerlo, no hay problema, usted copia y pega una figura que ya esté creada en internet, ¿ok? Bien, continúo. Nuestro siguiente tema, tipos de mensajes, ¿sí? En estos tipos de mensajes nosotros vamos a ver los básicos, ¿no? Usted tiene un hermanito que va a tercero de básica, pum, él le va a decir esto, así que no se me va a quedar atrás usted. Dentro de los tipos de mensajes yo he señalado los 4 más importantes, ¿no? El mensaje que tiene que ver con el aspecto lingüístico, que es aquel que utiliza el lenguaje oral, como en este momento, el escrito, que es el que utiliza el alfabeto o letras, el lenguaje de señas, que se da a través de gráficos. Aquí usted puede ir viendo de cada uno, ¿no? El lingüístico, aquí están hablando, el escrito, por acá están las letritas, el de señas. Por ejemplo, mire, aquí no me habla nada, no me dice nada, pero la persona que maneja sabe que ahí dice prohibido girar a la izquierda.
sin decir nada. Entonces ese es un lenguaje, un tipo de mensajes de señas. Y el kinésico, también llamado kinestésico, es aquel que utiliza una lengua corporal o expresiones del cuerpo. Por ejemplo, la nena. No nos está diciendo nada, pero cualquier mamá sabría que ella se está asustando, ella se asustó por algo. Si inmediatamente le va a decir, ¿qué te pasó? Pero debe decir, ¿qué te pasó? Debe decir, ¿qué te pasó? Porque el mensaje que me está enviando ella es que le ocurrió algo. Entonces, esos son los tipos de mensajes. Actividad número 2, ¿qué va a hacer? Con estos mensajes, con estos 4 tipos, usted va a colocar 2 figuras de cada tipo. Si son 4, como pudieron observar aquí, la lógica, chicos, 8 figuras, ¿verdad? 2 de lingüístico, después de lingüístico los 2, escrito y tal. Entonces, ¿qué va a hacer usted? En un documento de Word, usted va a trabajar toda esta información, ¿verdad? O en una hoja, ya lo había explicado en la actividad 1, y en esa hojita, que máximo le va a salir 2, o sea, en un solo archivo, me va a enviar su tarea. Ojo, la tarea, cuando usted le ponga el nombre, le va a poner su apellido y su nombre. Por favor, de lo contrario, a mí se me va a dificultar más y yo tengo a todos los terceros, así que les pido, Vera Tatiana, y me pone el título de la actividad, en este caso, Vera Tatiana, elementos de la comunicación. Está grabado para que usted lo vea tantas veces, no comete errores, porque hay una rúbrica, todas estas cositas van a sumar ese 10 que yo les quiero ubicar al final del trimestre, ¿ok? Entonces usted pone Vera Tatiana, elementos de la comunicación, obvio su apellido y su nombre, ¿verdad? Y lo sube a modo. En el modo usted ya va a encontrar la asignación, ahí está la fecha hasta cuándo usted lo puede subir, usted ya ha trabajado en modo, ya no le tengo que decir al respecto. Entonces espero que esto haya sido de mucha ayuda y nos estaremos viendo la próxima semana, chicos. Que pasen bien. Bye.